Bueno, estamos de vuelta con su programa. Interesante el contexto de lo que estamos viendo, la parte individual, ahora la parte del grupo. ¿Y por qué Pablo hacía siempre en las cartas eh, esa manera de escribir? ¿A qué se refería? Recuerdas lo que dije, la influencia del mundo romano, el griego, en esa cultura en el primer siglo. Porque está hablando ya a esas comunidades, pero que nosotros tenemos que saber el contexto social para poder entender esas cartas, inclusive lo que era el honor, la vergüenza, patrón cliente, eh, caos, nueva creación, que eso se manejaba inclusive en los contextos en el mundo mediterráneo. Quienes hablan bastante de esto, un señor llamado John Walton, eh, que conoce muy bien esta parte, Tremper London, así como se llama, Tremper Lotman, también habla de ese contexto. Y hay muchos más, por supuesto. Eh, pero interesante saber esta información. Bueno, vamos a continuar y ahora, ¿a qué nos referimos de hecho en el término individual o individuo? Cliff Health ha observado que nuestra concepción del individuo como un universo único más o menos integrado desde los puntos de vista motivacional y cognitivo, en un centro dinámico de conciencia, emoción, juicio y acción organizado dentro de todo un poco o de un todo distintivo y situado en el contraste tanto con otro de todos cuantos coincide en un medio ambiente social y natural. Es por muy incorregible que pueda parecernos, o una idea más bien peculiar en el contexto de las culturas del mundo, podrías no haber pensado que esto y aquello, o a lo que crees parecerte, pero tómate el tiempo para considerar esta descripción del individuo. En nuestra cultura somos educados para saber mantenernos sobre nuestros propios pies como totalidades distintivas, individuos distintivos, hombre y mujer, somos motivados por conducirnos de un modo adecuado. Es cierto, si solo es así necesario, al margen de lo que otros puedan pensar o decir, en el proceso de la formación de nuestra identidad, vamos siendo conducidos y creer y actuar como si obrásemos aislada o individualmente, como si fuéramos los únicos responsables de nuestros actos, pues cada persona es un ámbito único y sentimiento y conocimiento, de juicio y de acción. Cuando nos ponemos en contacto con otras personas, tenemos la sensación de que se trata de seres distintos y únicos, lo mismo que nosotros. Además, esas personas únicas y distintas, en cada uno de nosotros viven un ámbito social y natural únicos. Esto significa individualismo. Y este tipo de individualismo es raro en las culturas del mundo actual. Quizás estuvo totalmente ausente en las sociedades presentadas en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. En lugar de un individuo y del individualismo, lo que encontramos en el mundo mediterráneo del primer siglo es lo que podríamos llamar una desidia de orientación grupal. Las personas se percibían siempre a sí mismas en referencia al grupo con el que se experimentaban inextricablemente entrelazados. Podríamos describir tal orientación psicológica como diadismo, la palabra griega que significa par, pareja. En cuanto a opuesta al individualismo, la persona diádica es esencialmente una persona inmersa en un grupo orientada hacia él. Algunos hablan de una persona orientada hacia la colectividad, tal persona diádica metida en el grupo en el grupo que necesita continuamente de otro para poder conocer quién es en realidad. Hay personas que se sumergen de verdad con otras y que, como dije, adoptan
pero también en un grupo, para saber quiénes son. Bueno, es lo que está diciendo. Para ver la persona, quién necesita, cómo verse eh, y conocer quién es realmente. Llenar esos vacíos, uno tiene que tener cuidado, y sobre todo cuando se es joven. Eh, Ahora, la que necesita continuamente de otro para poder conocer quién es en realidad, la persona que he descrito al principio de este capítulo, lo puede volver a leer y a comentarle. No es un individualista, sino diádica. Tales personas interiorizan y hacen suyo lo que otros dicen, hacen y piensan de ellos, pues creen que es necesario que el ser humano viva conforme a lo que otros esperan de él. Tales personas se perciben siempre a sí mismas interrelacionadas con la otra persona, aunque ocupen una posición social diferente, tanto el horizontalmente con otro que comparte su mismo estatus, de que el centro de la periferia como verticalmente. Otros que están por encima o por debajo de la escala social, tales personas necesitan comprobar este carácter interrelacional, desviando el centro de la atención de su propio yo y enfocándolo a la exigencia y expectativa de otros que les puedan garantizar mantener a flote su reconocimiento social, lo que pueden garantizar a mantener ese flote en su reconocimiento social. Los valores centrales de tales personas serían el honor y la vergüenza, y no la culpa. Miren, eso lo vemos hoy por hoy, jóvenes sobre todo. Andan con personas eh, o grupos, vamos a poner un ejemplo, con personas que de repente son delincuentes, drogas, vicios, robos, para sentir que son alguien. Si se salen de ese vínculo, se ven como desarmados, porque están buscando también inclusive aprobación. Igualmente las mujeres, estar a la moda, lo que dicen fulano, porque piensa que lo que ellos dicen o piensen de ellos es importante. Y ahí es donde entra la personalidad, pero más que la personalidad, dónde te desenvuelves en tu casa, cómo te desenvuelves, cómo se desenvuelven los padres. Amigos, esa es una tarea ardua, dura, no solamente en el primer siglo, en todas las épocas. Y que estamos viendo la culpa, la personalidad, y que estamos viendo la parte individual y el colectivo. ¿Qué piensan de una persona? Y hay personas, mire, usted me ha escuchado decir, yo no a todos les escucho consejos. Porque dime cómo vives y me dirás cómo piensas, cómo caminas. Y al ver yo tu modelo, yo veré si yo puedo decir sí o no. Y seguramente por eso es que yo no a todo el mundo le pido un consejo a la hora de pedir algo, pues digamos que una ayuda. Si son personas que creen en la Torah, mejor. Pero hay personas que yo, de verdad, nunca le tomé en cuenta de repente una palabra que me dijeran, no es que fueran malas, pero me están evaluando y la respuesta que me están dando es de acuerdo a sus vivencias, a su manera de vida. Y de repente te mandan a hacer cosas que ellos no hacen. Lo que pasaba con Yeshua, ellos dicen lleven y cargan, pero no vivan como ellos. Hagan, pero no vivan como ellos. Entonces, interesante. Ahora, lo que vamos a ver, la personalidad diádica es característica de individuos que se perciben y forman su propia imagen en términos de lo que otros perciben y le proporcionan. ¿Se dan cuenta? Sienten la necesidad de los demás por su propia existencia psicológica, pues la imagen de que tienen de sí mismos debe ser y coincidir con la imagen formulada y presentada por otra gente, que es significativa, o por miembros de grupos importantes, grupos que sustentan a la persona o a las personas.
como la familia, el pueblo e incluso la ciudad y la nación. Parafraseando a Hertz, nuestra persona del siglo I se percibiría así como todo un distintivo establecido que se relacionan con otros y situando el medio social y natural determinado. Por eso que vemos a veces en tu país, por lo menos yo sé cuando una gente es de una región del oriente, otra que es la parte del centro y otra de la parte occidental, por su dialecto, la manera que se expresan, eh, igual que en Colombia. La gente de la costa habla muy diferente a las personas que viven en la parte de adentro de la Colombia. Y en cada región o estado de ese país, tú te puedes dar cuenta de, de percibir cómo hablan y que cada quien tiene su, digamos que su estilo, porque es algo grupal y es lo que está diciendo el autor. Pero eh, tenemos que ver eh, cómo nosotros podemos definirnos y cómo usted puede darse cuenta, aún en el Briharachá, de la manera siguiente. Las comunidades de Corintio, Colosas, Filipenses, Éfeso, aunque eran comunidades que estaban muy cerca, cuando digo cerca en su espacio territorial, hablaban seguramente el mismo idioma, pero su manera de expresarse y vivir totalmente distinta, igual. Yo no puedo pretender vivir como un venezolano a pesar de que hablan el mismo idioma, igual que en Colombia, porque tienen una manera de vivir diferente a la mía. Y eso sucedía también en el primer siglo. Ahora, eh, si todo esto suena un poco obtruso o piensa de la siguiente situación, cuando tú o cualquier otra persona entra en tu espacio lleno de gente, pongamos por ejemplo un caso de una reunión universitaria o de una tertulia en casa de un amigo, casi siempre sentiría, te imaginaría, una tarea de inmediata en resolver el problema de la presencia del grupo, el problema de la comunidad. ¿Cómo podrías salir de tu yo interior y cruzar el país no humano de la presencia del grupo para contar con otra persona separada y única? Este tipo de problema es típico del individualismo para una persona en el primer siglo. El problema es el contrario. ¿Cómo puede alguien permanentemente inmerso tanto en la psicología o tanto en la psicóloga o la psicología como, perdón, como la psicología como socialmente en un grupo de otras personas, significativamente sin diferenciarse para actuar como un individuo? La personalidad diádica es una persona cuya total autoconciencia depende sin duda de la inmención del grupo. Qué interesante. Miren, la conducta, voy a poner un ejemplo, aquí hay un estado, por lo menos que se llama el estado Sucre, y se comporta totalmente, aunque es del mismo país, que la región del Zulia. Y de hecho, yo he visto en mi propio país gente que es del mismo estado, pero que de repente por una diferencia de que pertenece a una zona, hay diferencia entre ellos mismos. Es lo mismo que estoy hablando de lo que sucedía en el primer siglo. Mira lo interesante de esto. Para una persona diádica, la conducta interpersonal sigue siendo puramente impersonal, mientras que no percibía de algún modo que él o ella o otra persona estén de algún modo mutuamente vinculados, de algún modo relacionados. En otras palabras, un prerequisito básico para un intercambio verdaderamente personal es que yo, como personalidad diádica o otro ser humano, creamos o compartamos vínculos personales comunes, desde la sangre, el pasado, por las amistades de ambos,
hasta la nacionalidad y el legado común. Hemos de llegar a ver que de algún modo somos hermanos o parientes. Nos percibimos así uno a otro, como miembros del mismo grupo, de un intragrupo, si no hubiese en común entre nosotros más que nuestra humanidad común, incluso el tipo de humanidad como expresada de la fraternidad. Los varones abajo, la paternidad de Zeus, que habiten algunos varones selectos, personas que se relacionaban, que tenían la misma costumbre, y varones de Zeus, está hablando del dios, un dios griego, se da cuenta, y cada quien se comportaba como ellos. Un ejemplo, nosotros tenemos en la Kehilá de Yahushua una dinámica, y que si se quiere manejamos un tipo de, digamos que, una cultura, a pesar de que habemos de varias regiones, mejor dicho, de cada país, de este lado, de México, Argentina, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Dominicana, pero que dentro de nosotros mismos manejamos unos ideales y que compartimos la Torá y si se quiere manejamos como una especie de influencia. Es lo mismo que está sucediendo también en el primer siglo. Ahora, ¿cómo percibimos esto? Para percibir mejor el tipo de personalidad que trato de escribir, imagínate que tus datos personales se componen solo de tu apellido en lugar de tu origen, de tu familia. Entonces tu nombre podría ser, pongamos por ejemplo, si hubiera de Turel. Se trata solo de un artificio para que puedas sentirte una persona diádica en el siglo I. Nada lleva como nombre y apellido el lugar de origen. Sin embargo, la parte de la gente del mundo en el Mediterráneo en el primer siglo era hecho geográficamente inmóvil, como sería por supuesto el ejemplo particular Cyril de True, y hay otros. Sin embargo, el nombre que acabo de dar se refería directamente a lo que tienen en común todos. Es típico de un grupo único. De ahí que si se me llegase a tropezar conmigo y que conociese, la realmente conocería el representante de una categoría y abstracta conocida como de Trull, que es la parte que estamos hablando. Y lo que sucedía. ¿Usted se acuerda que dijeron, ¿será que de Belén podrá salir algo bueno? Y a ti te asociaban de acuerdo a la región de donde tú eras. Jesús, Yeshua, o mejor dicho, Yeshua de Nazaret. Ah, porque es la región de Nazaret. Ya tenían una idea de cómo hablaba, cómo se comportaba en Israel en el primer siglo. No es igual que inclusive el oriental de mi país al que habla del centro de mi país, por lo menos Guárico, la zona, perdón, las zonas llaneras, no hablan igual. Y su desenvolvimiento totalmente diferente. Qué tremendo. Interesante esto. Ahora, desde tiempos inmemorables, la misma cualidad tienes que tú. Podría dar naturalmente, por supuesto, lo que he visto este típico de todos los tipos. eh, lo que se denominaban cigarras de Trull, que está hablando un ejemplo. Entonces la gente se va a comportar de acuerdo a cómo era este hombre o esta persona. Lo auténtico, lo único, individualizado, es el grupo, no el representante del grupo. ¿Se da cuenta? Porque el representante, por lo menos, por supuesto, está un líder. Y era lo que yo hablaba hace rato. Gente que se comporta y habla o querían hablar como el pastor de la congregación donde yo iba. Y eso pasa. Inclusive podemos hasta adoptar palabras. ¿Es malo? No, pero que estamos conociendo el primer siglo. Por supuesto, tú vas a agarrar a esa persona a lo mejor. Eh,
No tendría el mismo y o el más mínimo sentido cultural o atribuir algo a motivos psicológicos personales y únicamente individuales o por razones, motivaciones generadas de modo introspectivo. De otro modo, presentar esto, es decir, que la personalidad diádica tiene sentido a partir de que otras personas, en el marco de ciertas ideas sociológicas, el marco de razones típicas del grupo al que pertenece el individuo y cuyo valor encarna el individuo, según nuestros modelos, tales ideas sociológicas se basarían en técnicas de un muestreo extremadamente pobre. Habríamos de llamar tales percepciones estereotipos. Los estereotipos son cuadros mentales fijos, estándar de carácter general, que distintos a miembros del grupo tienen en común y se representan en su expectativa, actitud y juicio con respecto a los miembros del grupo. Pasar, por ejemplo, la siguiente información de los cretenses: son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y eso lo puedes ver en Tito. Los judíos no se trataban con los samaritanos. ¿Se da cuenta? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que se te envían. Ciertamente tú no eres de ellos, pues tú eres de Galileo. Estoy poniendo los ejemplos que estamos dando bíblicos, ¿te das cuenta? Porque tú te desenvuelves y te comportas de acuerdo al ámbito social, siempre y cuando sea bueno. Uno, porque es creyente en el Mesías, va a tratar de inclusive no comportarse como ellos se comportan. Porque hay personas, mire, le pongo un ejemplo. Mis hijas tienen tiempo en Chile y en estos días hablaba con ellas. Y cuando las escuché hablar, están hablando de la manera en que hablan en Chile. Hola papito y todo esto. Y sabía que era ella, pero no me está hablando lo que yo conocí de mi país, porque hay una influencia. Pero cuando uno tiene Torah, hey, yo tengo mi estilo, tengo mi personalidad, y que puedo tomar palabras de ellos para entendernos. Sí, y eso es lo que está sucediendo. Fíjese lo que acabamos de mencionar en las palabras. Eh, cuando hablé de los profetas y apedreas a quienes te envían, está hablando de Jerusalén, y después habla de un Galileo. Como le dije hace rato, puede salir algo bueno de Nazaret. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, y tú, Cafarnaúm, que te encumbrarás hasta el cielo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, Judá y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Advertir cómo es que estas afirmaciones se basan en su comprensión de cierta personalidad en relación a la familia o el pueblo o la ciudad de la que conforman parte. La idéntica actitud puede observarse en Pablo cuando hablan los grupos étnicos de los judaístas y los griegos. A veces se traduce mal los judíos y griegos, los romanos. En cada una de las cartas, el Evangelio de Juan, cuando el autor habla de los judaítas, a veces se traduce mal judíos. Aún en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, cuando el autor habla de tipo de la población creyente en el Mesías, Asia Menor, a la que están remitidas las 7 cartas. Así, hasta llegar a conocer el miembro del grupo, es llegar a conocer a todo el grupo, aunque muchos de nuestra sociedad hacen de hecho juicios de este tipo, una cultura que no va más allá de criterios sociológicos, naturales y carecería de un individualismo en nuestro sentido del término, y aparecen en todas las distintas sociedades del mundo del Mediterráneo del primer siglo, evidenciaban tal tipo de cultura. Ahora, pensemos del modo característico que tiene nuestro documento tanto de explicar la conducta, siempre que sucede algo significativo, sea una ocasión de alegría o un problema o crisis humana. La personalidad diádica lo atribuye inevitablemente a causa de estándar sociológica, estereotipada, por ejemplo.
citando una máxima de Proverbios, porque donde está un tesoro, allí también está su corazón. O acontecimientos obvios, externos, como la observación de Marco de que la muchacha se levantó y caminó, pues tenía 12 años. O el dato de Josué, que encontró a Pedro y Andrés echando la red al mar, porque eran pescadores. Al final, pediré que verifique este dato, observando la gran muestra que hay en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, afirmaciones como pues o por qué. Ninguna de estas afirmaciones, por lo que yo sé, contiene explicaciones psicológicas, introspectivas, estrictamente personales, explicaciones que serían típicamente personales. Parece que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, como la Torá en general, carece sin más motivos individualizados, estrictamente personales, o las explicaciones de carácter introspectivo para aclarar la conducta humana. Tales explicaciones quedarían totalmente al margen de la personalidad diádica. El individuo era más bien algo sintomático, representativo de cierto grupo. Wow, qué interesante lo que estamos viendo. Por eso vemos desde este punto de vista la responsabilidad moral y las desviaciones que no recaen solo en individuos, sino en el grupo y el cuerpo social. En el grupo que está inmerso el individuo. Si flota alguna desviación individual, es porque algo está fuera del lugar del funcionamiento del cuerpo social. Por ejemplo, Pablo estigmatiza a grupos enteros judaítas y griegos, como están en Romanos del 1 al 3, Gálatas 3:1, y que percibe cierta armatilla socialmente contagiosa, llamada después pecado original en el latín. Tras las acciones pecaminosas individuales, la lamentación, las protestas públicas por la presencia del mal, esta es la reacción del grupo de la desviación que percibe en su seno, como en 1 Corintios capítulo 5, el verso 1, lo que dice también 2 Corintios en el capítulo 12 al 21, y por supuesto el libro de Revelaciones, Apocalipsis, el capítulo 18, de 7 al 15. ¿Qué vemos? Si alguna duda, las normas normales o morales que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, tienen la relevancia para la conducta individual, pero en todas esas descripciones y listados morales del individuo no constituye un interés central. Tales descripciones fueron escritas desde el punto de vista horizontal objetivo del cuerpo social. Ejemplos tales descripciones como la diferente lista de pecados, lista de vicios, virtudes, como está en Gálatas, del capítulo 5. Los pecados como está en Marcos capítulo 7 al 22. Los paralelos que estamos viendo en Efesios capítulo 5, 21 y en el mismo capítulo 6 al 9. En Colosenses, por supuesto, en el capítulo 3. Y hay más citas que puedo hablarle. Y terminamos con esto. El principal problema consiste en mantener afianzados a la familia, al pueblo y a la nación, corporativamente y socialmente. En las comunidades de creyentes, el principal problema consistía en mantener al grupo, a la iglesia individualmente, a la asamblea, en armonía y unidad, en un buen estado. El individuo como tal muestra la personalidad diádica, no es insustituible. Es preferiblemente para vosotros como que muera un solo hombre por el pueblo, a que toda la nación sea destruida. Eso es lo que sucedió cuando estaba hablando de Yeshua, porque entendían, se da cuenta cómo un líder de una nación, los líderes, también impactan socialmente a su pueblo, inclusive a su grupo. Bueno, familia, continuamos la próxima semana con más de el comportamiento, el mundo social del primer siglo. Y que hay diferencias, por supuesto. Cuando nosotros vemos las diferencias que Pablo habla en cada una de esas cartas, como lo acabamos de ver, y los ejemplos que yo cité, nos damos cuenta que las cartas tienen información valiosa.
No es igual el pensamiento que estaba en Filipenses al que estaba en Efesios, en lo que estaba en Colosas, la misma galaxia, las mismas cartas que están en el Brit Hadashah, y que cada comunidad había un problema que resolver. Interesante, familia. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ley Raot. Hasta pronto.